Bien, buenas tardes. Muchas gracias otra vez al Archivo de la Corona de Aragón y a sus directores, a don Carlos López y a don Alberto Torra, por acogernos en esta segunda sesión de los diálogos sobre Barcelona y la cultura, diálogos sobre una crisis. La semana pasada tuvimos la oportunidad de analizar el problema de la cultura y de Barcelona a través del periodismo con Rafael Jorba y Manuel Manchón. Y en esta segunda ocasión tenemos el privilegio de contar con nosotros para hablar del mundo de la edición, para hablar de Barcelona como capital de la edición, con dos de los editores más importantes de esta ciudad. Diría que tanto Silvia Sesé como Miguel Aguilar representan una nueva generación de editores. De alguna manera han tomado el relevo de lo que fue la gran generación editorial de los años 60 y 70 en esta ciudad, de la generación de Jorge Herralde, de Beatriz de Moura, de Esther Tusquets, que a su vez tomaron el relevo de la generación de Carlos Barral, de Vergés, de la gran generación de los años 50. Silvia Sesé es una de las editoras con una trayectoria más admirable y más rigurosa en esta ciudad. Ha trabajado en Círculo de Lectores, fue editora también de Destino y actualmente dirige Anagrama, precisamente una de las editoriales con más peso de esta ciudad y en general del orbe hispánico, y que además este año cumple 50 años y que por tanto está enhorabuena y también por eso está aquí. Es un verdadero placer saber que una persona como Silvia Sesé está al frente de una responsabilidad tan grande como ese catálogo de Anagrama, porque lo está haciendo francamente muy bien y no era, digamos, un reto demasiado fácil ni siquiera, en fin, en principio apetecible, pero realmente es un reto para cualquiera de nuestra generación bastante complicado, y Silvia está haciendo un trabajo verdaderamente brillante. Y por otra parte, Miguel Aguilar, que también empezó hace ya muchos años en Tusquets, siendo muy joven, y ya al cabo de unos años pasó al grupo Random House, donde actualmente dirige los sellos Debate, Taurus y Literatura Random House, donde también ha realizado en las últimas décadas una labor brillante, tanto en el campo sobre todo del ensayo, de la no ficción, y últimamente, desde que murió Claudio López, el añorado Claudio López, también en el campo de la ficción. Con ellos esperamos hablar hoy, para todos ustedes y para todos aquellos que nos puedan ver a través de nuestra web, puesto que como siempre grabamos estas sesiones, de lo que nos ocupa hoy, Barcelona como capital de la edición. Sabemos, somos conscientes, creo, o deberíamos ser conscientes de que uno de los patrimonios culturales más importantes de la ciudad es precisamente la edición. Lo ha sido tradicionalmente, no solo en el siglo XX. Barcelona ha sido una ciudad de impresores y una ciudad de editores durante muchísimo tiempo, y eso de alguna manera ha marcado su singularidad cultural e incluso política a lo largo de los tiempos y contra las adversidades políticas, y ese patrimonio me parece que está ahora quizá hoy en día en entredicho o quizá en transición. Lo veremos con ellos y veremos cuál es su opinión al respecto. Pero en cualquier caso, es verdad que Barcelona es conocida en el mundo por ser, por ejemplo, la capital mundial de la edición en castellano todavía hoy en día. Una capitalidad que ni siquiera tiene Londres en el mercado anglosajón, puesto que la tiene que compartir con Nueva York. Yo creo, no sé si estarán de acuerdo con ello todavía nuestros invitados de hoy, pero me parece que Barcelona en ese sentido no tiene parangón. Todavía en Barcelona se deciden las programaciones editoriales de todo el orbe hispánico, lo cual supone una enorme responsabilidad, y creo que es un patrimonio que deberíamos preservar entre todos, para empezar siendo consciente de lo que supone ello. Vamos a empezar a hablar entonces de eso con Silvia y con Miguel, y me gustaría empezar a preguntarles cuál ha sido su relación con Barcelona, con la ciudad, desde ese punto de vista editorial. Si ellos han sido siempre conscientes de que Barcelona ha sido una capital de la edición, y cómo han visto esa evolución. Si la Barcelona que conocieron cuando empezaron ellos, hace probablemente unos 20 años más o menos, a trabajar en el mundo editorial, ha cambiado mucho, ha perdido, ha ganado, y cómo ven la situación. Empieza quien quiera. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y gracias, Andreu, por la invitación.
Bueno, la verdad es que sí hay una evolución clara en estos más de 20 años, más de 20 años, por lo menos en mi caso. Sí que lo veo. Por un lado, yo recuerdo los comienzos, mis comienzos como editora, que no fueron precisamente como editora, sino como revisora de pruebas y galeradas como freelance, en una Barcelona donde mi primer trabajo fue en una editorial que ya no existe más, Labor, y hace muchísimos años que no existe. Entonces, claro, esa Barcelona editorial, de una editorial como Labor, que tocaba desde el ensayo divulgativo hasta el ensayo muy especializado, diccionarios, libros de referencias, etcétera, y que era realmente un tótem importantísimo en lo que era el tejido editorial. Pues yo creo que ahora sí que se ha perdido, no existe esa tradición. Yo recuerdo el edificio de Labor como un edificio donde se notaba que habían pasado generaciones de gente y colecciones distintas, y donde había una historia realmente rica. Todo eso pues ha cambiado mucho. Recuerdo que otro de mis primeros trabajos era precisamente en Mondadori. En Mondadori, cuando aún no se había juntado, no se había hecho la fusión o joint venture con Plaza, y por supuesto no se llamaba Random House y menos Penguin Random House. Entonces allí recuerdo muy bien a Claudio, por ejemplo, que tú has mencionado, y era una sede que estaba todavía en la calle Valencia, enfrente de la segunda sede de Labor, y yo hacía pues mi recorrido con galeradas, primero a Labor, después a Mondadori, en fin, era un mundo editorial con editoriales que no están más. Es verdad que ahora pues hay otras y hay un relevo en ese sentido, pero también con un tipo de trabajo editorial que tiene muy poco que ver con el que se hace ahora. En el fondo sí que hay un mínimo común múltiplo, lógicamente un corazón del trabajo que es el mismo, pero todo lo que eran los procesos editoriales pues no tiene nada que ver. No sé, no quiero hacer aquí una historia, digamos, nostálgica de esos tiempos para nada, pero sí que hay un cambio singular. Y después una empresa como lo que fue Círculo de Lectores en España y situada desde Barcelona para todo el territorio nacional, creo que daba mucha cuenta y era muy singular dentro del ámbito editorial español, y que era realmente una marca bastante definitoria de lo que era el ámbito español editorial. Sí, buenas tardes, y reitero el agradecimiento a quienes nos acompañan hoy. Sí, evidentemente en 20 años han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero yo hablabas al principio de la edición como un patrimonio cultural, o la capitalidad de Barcelona en el mundo editorial en español como un patrimonio cultural. A mí también me gustaría reivindicarlo como un patrimonio económico. Barcelona, primero, es la capital hegemónica de una de las principales lenguas de edición, lo cual coincido contigo en que es algo bastante extraordinario. Quizá lo puede compartir con París, ¿no? Pero París, al fin y al cabo, no sé cuántos habitantes tiene Francia, tiene 70 millones de habitantes. El castellano lo hablan 550 millones de personas, entonces es más de 7 veces la dimensión del francés, ¿no? Países con lectores, no así el África francoparlante. Y además es la capital
editorial de dos lenguas, también del catalán, con lo cual tiene dos industrias editoriales. Eso además genera toda una serie de empleos y de tejido industrial, que son técnicos editoriales, correctores, traductores, maquetadores, talleres, almacenes. Es decir, que realmente el impacto económico, yo creo que esto Sergio Vila San Juan tiene varios estudios al respecto, pero el impacto económico de lo que es el sector editorial en la ciudad de Barcelona es muy importante, es uno de los sectores más importantes. Es además una industria exportadora de primer orden, porque muchos de los libros que imprimimos aquí los exportamos a América Latina. Y si no los exportamos, cedemos los derechos para que se impriman allí, con lo cual también genera un flujo de dinero, ¿no? Esta parte industrial, que quizá tiene menos glamour y tiene menos interés cultural, pero creo que es muy importante, y que a veces cuando se ponen en discusión esas cosas se nos olvida que, aparte de el eco de los paseos de García Márquez y Vargas Llosa y tantos otros grandes escritores por la ciudad, ese patrimonio tiene una traslación económica tangible y presente, ¿no? Y eso me parece importante recalcarlo. Y en los últimos 20 años ese impacto económico yo creo que se ha mantenido. Ha variado, evidentemente, ha habido una fuerte concentración de las editoriales en torno a dos polos, el polo liderado por Planeta y el polo liderado por Bertelsmann. Pero, como dice Silvia, ha habido una renovación también de las editoriales independientes. Cuando yo llegué a Barcelona había 3 grupos, al menos, ¿no? Estaba Plaza, estaba Grijalbo Mondadori, estaba Planeta, acababa de nacer Salamandra, estaba Anagrama y Tusquets, quizá en su momento absolutamente consolidados y realmente disputándole cara a cara a los grandes grupos las listas de los más vendidos, con Barico, con Almudena Grandes, con autores muy importantes, y realmente era un momento de apogeo de la industria, con un entorno muy sano en cuanto a muchas editoriales de distintos tamaños compitiendo casi en pie de igualdad, ¿no? Eso sí se ha alterado, ha habido cambios. Anagrama pasó a ser parte de Feltrinelli, Tusquets pasó a ser parte de Planeta. Ha habido las distintas fusiones que han llevado a cabo los jefes para los que trabajo. Pero me parece que lo que es el tejido industrial y el tejido social de la edición sí que se sigue manteniendo bastante. Es decir, esta es una ciudad con una red de librerías realmente muy notable. En casi cada barrio hay buenas librerías. Tienes algunos ejemplos extraordinarios, como La Haye o como La Central o como otras. Tienes presentaciones, tienes muchos de los mejores escritores del mundo pasan por Barcelona a presentar sus libros. Es un referente para la literatura latinoamericana por la herencia del boom y por tantos autores del otro lado del Atlántico que se instalaron aquí y que se siguen instalando aquí. Y tienes ese tejido, como decía antes, de traductores, correctores, de gente en torno a la industria del libro, y no tanto en torno, sino muchas veces parte fundamental de él, que son el público, pues, de esas presentaciones, de esos actos, de esas librerías, etcétera. Así que yo creo que sí que ha habido cambios, evidentemente, pero creo que también hay una gran continuidad. Y con respecto a bueno, habéis contestado una parte de esta pregunta, pero bueno, insisto en ello porque me parece importante para la charla de hoy. Con respecto a que unas determinadas editoriales estén arraigadas en una ciudad, es decir, ¿qué trascendencia tiene eso hoy en día, en el siglo XXI? Es decir,
Ya sabemos que, y es casi un tópico ya incluso excesivo, que en la segunda mitad del siglo XX, a través de Destino, a través de Seix Barral, a través de Carmen Balcells, Barcelona se convirtió en una pequeña república de las letras, y aunque se vivía bajo una dictadura, muchos escritores que podían vivir en otros sitios eligieron vivir en Barcelona, escritores latinoamericanos, pero también otros escritores extranjeros, y convirtieron a Barcelona en una ciudad de referencia en el mundo cultural. Eso era posible porque, digamos, el centro de producción y de difusión cultural estaba muy arraigado en una ciudad, y en ese momento Barcelona era una ciudad muy distinta en muchos aspectos a Madrid. Yo creo que en el siglo XXI eso ha cambiado mucho. Es decir, ¿hasta qué punto es todavía importante que las editoriales tengan sus sedes en Barcelona? Y si eso ha cambiado o ya es, digamos, más indiferente. Bueno, yo creo que todo lo que sea la facilidad para encontrarte con gente, para cruzarte con gente, para tener conversaciones. Es cierto que hoy en día mucho de nuestro trabajo sucede vía telefónica, vía, iba a decir fax, Dios mío, vía email y en interacciones a distancia que no son necesariamente tangibles, ¿no? Pero hay muchas veces que es necesario tener una conversación, o que poder tener una conversación permite solucionar problemas o germinar ideas, etcétera. Y también es verdad que la labor de los escritores, que suele ser una labor solitaria, porque no dejan de estar solos en sus casas o en sus estudios escribiendo, exige, o en muchos casos al menos exige luego un poco de contacto humano. Yo creo que por eso quizá tienden a congregarse, no sé, en Barcelona, en Brooklyn, en determinados puntos, en Bloomsbury, que les permite tener ese contacto humano, ese intercambio de ideas, esa cross-polinización que fomenta su creatividad y les permite desarrollar su talento. O sea que yo creo que sí, que la presencia física de las editoriales en los sitios sí que es un factor importante. Y en el caso de Barcelona, desde luego, el hecho de que las agencias y las editoriales más importantes de todo el orbe de la lengua española estén en Barcelona, sí que es un factor de atracción del talento editorial, de los mejores traductores, de los mejores escritores, de los mejores agentes, etcétera. Y que eso es un factor importante, sin duda alguna. Ahora hay muchas teorías ahora de desarrollo urbano que sostienen o que se han fijado en el desarrollo de clústeres, de polos de talento especializado, y cómo las ciudades generan esos polos de talento y gracias a esa especialización logran un desarrollo superior, ¿no? Y en el caso de Barcelona el polo editorial es absolutamente evidente. Yo, a ver, desde una editorial como Anagrama, creo muy básico el hecho de que sea desde Barcelona, desde donde se hace la labor editorial. Es decir, Anagrama está perfectamente y profundamente arraigada en la ciudad. Y eso se ve en la historia, en el catálogo y también en la manera de hacer diaria, es decir, en la costumbre de las casi semanales ruedas de prensa para lanzar novedades, que son ruedas de prensa en Barcelona con periodistas que trabajan también para el resto del país o cuyas crónicas se leen en el resto del país, pero que son básicamente de Barcelona, casi conforman un grupo humano familiar, por así decirlo. También con el trabajo continuado con instituciones de la ciudad, como el CCCB, los festivales, la red de bibliotecas, algo muy importante. En la editorial trabajamos constantemente, bueno, supongo que como todas, ¿no? Constantemente con la red de bibliotecas de la ciudad, que es lugares de acogida para la presentación de actos, para las charlas con autores, talleres, etcétera. Y todo
las librerías, por supuesto, librerías que además tienen una fuerte identidad barcelonesa. Yo creo que eso, por lo menos en el caso de Anagrama, le da una identidad a la editorial muy de la ciudad. Pero una Barcelona desde la que pasan cosas que llegan básicamente a España y por supuesto a Latinoamérica. Es una voluntad de universalizar la actividad de la editorial, pero desde Barcelona. Eso yo creo que es clarísimo en nuestro caso y constante y además decididamente con ganas de que perdure, ¿no? Y de formar parte también de imbricarnos en lo que significa la ciudad. No diría tanto el gobierno, pero sí estar un poco formando parte de lo que significa las fuerzas pues culturales y económicas, como decía muy bien Miguel antes, de la ciudad, con vocación muy latinoamericana. Sí, esto de la localización ahora me ha hecho pensar, Silvia. Yo soy madrileño, es una confesión que hago a muy poca gente, así que por favor no lo divulguen. Y madridista, para ser peor. Y dirijo 2 editoriales madrileñas, porque tanto Taurus como Debate son 2 editoriales fundadas en Madrid. Taurus en el año 54 y Debate en el año 77. Y sin embargo están ahora en Barcelona, ¿no? Con lo cual yo no sé, me parece que es interesante como ejemplo de ese polo de atracción que una vez que tienes cierta masa crítica atraes el talento y los fondos editoriales, etcétera, allí donde ya hay más, ¿no? Sí, en ese sentido también creo que de alguna manera el mundo editorial y de oficio editor creo que permite un diálogo que muchas veces políticamente se ha obturado y que en el mundo editorial es muchísimo más fluido, me parece, o quisiera pensar, ¿no? Yo siempre me gusta pensar que haber trabajado en el mundo editorial me ha permitido sentir Barcelona y Madrid como una sola polis. También porque no me gusta el fútbol, a diferencia de Miguel, y eso hace las cosas muchísimo más fáciles en la vida. Pero y también porque, en fin, pertenecéis a Anagrama, publica en catalán, además de en castellano, publica más en castellano, pero también publica en catalán, tiene su propio sello en catalán. Penguin Random también tiene su sello en catalán, y digamos que esas diferencias muchas veces no se ven tanto en el mundo editorial, donde todo está de una manera mucho más fluida. ¿Creéis que esa relación entre Barcelona y Madrid a través del mundo editorial es mucho más fácil? Más fácil que en otros ámbitos. Sí, como en el político, por ejemplo. Hombre, yo creo que para empezar no hay tanta competencia. Hay una idea que Jorge siempre repite, Jorge Herralde, que es que el mundo editorial en España generó una especie de solidaridad grupal o de cohesión grupal durante la dictadura, porque a todos les unía su antifranquismo en mayor o menor medida, ¿no? Y que esa solidaridad grupal, en aquella época, pues en Madrid estaba Cuadernos para el Diálogo, por ejemplo, y seguro que estaba Alianza también, y habría algún otro ejemplo, se transmitió o se ha mantenido, de manera que siempre había una cohesión interna mucho mayor que las disensiones que podía haber. Luego ha habido una serie de cuestiones que han ayudado a mantener esa cohesión, que es pues la lucha por el precio fijo o el hacer frente a determinados desafíos, el desafío tecnológico de los últimos años, etcétera, que sí que han hecho que la industria se agrupara o que hubiera más acuerdos que disensiones internamente, ¿no? Y eso abarcaba, desde luego, a editoriales tanto de Madrid como de Barcelona. Y en el caso ya de dentro de Barcelona, que también me parece interesante, me parece que la colaboración que hay entre las editoriales catalanas o en lengua catalana y en lengua castellana acerca, por ejemplo, de la publicación del mismo autor en las 2 lenguas es un muy buen ejemplo, ¿no? Porque se reparten los gastos de una manera
siguiendo un patrón bastante equilibrado. Se acuerdan las portadas, se acuerdan los precios, los términos de las visitas, etcétera. Y en mi experiencia nunca ha habido ningún problema en cuanto a que a una imponga las condiciones a otra, ¿no? Ese me parece un ejemplo interesante de una colaboración editorial entre las dos lenguas que no suele generar, o que yo no conozco que haya generado ningún problema. Sí, un poco siguiendo lo que comentas ahora, yo creo que incluso en los últimos años hay, o por lo menos yo lo estoy observando así, hay entre los escritores, ya no hablo de las editoriales, que es verdad que tenemos estos acuerdos entre las editoriales en catalán y en castellano que traducen a un mismo y lanzan a un mismo autor. Pero además, entre los escritores en catalán y los escritores en castellano, en las nuevas generaciones, creo que hay muchísima más impregnación, más interacción de la que pudo haber en la generación anterior, digamos, de los autores sobre los 50. Pues yo veo que en los treintañeros y cuarentones hay muchísima más relación y se leen más que las generaciones mayores. Y eso, la verdad, a mí primero me alegra por lo natural, porque empiezo a ver que la vida intelectual y la vida literaria en Barcelona tiene, no sé, se libera un poco de cierta impermeabilidad que no me parecía natural, ¿no? Y eso sí que me resulta algo digno de reseñar, la verdad. ¿Y creéis que esta capitalidad en la que estamos de acuerdo de Barcelona está en peligro por varias razones? ¿Creéis, por ejemplo, recuerdo que Miguel, en una entrevista en Crónica Global de hace un año o así, decía que si Barcelona tenía un competidor no era Madrid, sino que sería México, ¿no? Sí, o Miami o Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, gracias a la política macroeconómica, parece que no ha abdicado de la carrera, pero sí, o sea, es decir, la potencia del idioma en América Latina es brutal y es en cierto sentido una pequeña anomalía que la capitalidad esté de este lado del Atlántico, cuando, volviendo a las cifras que decía antes, aquí somos 45 o 48 millones de hablantes y allí son 500. Pero bueno, de momento es así. A ver, en peligro inminente no está, evidentemente, pero el mundo editorial, como el mundo económico en general, no es inmune a la sociedad en la que opera. Y si hay derivas locoides, pues eso afecta a todo el tejido empresarial, y las editoriales no van a estar aparte de lo que ocurra. Esa deriva locoide parece que de momento está más o menos controlada. Así que no creo que haya grandes problemas. El arraigo de las editoriales y del tejido editorial en Barcelona y en Cataluña es fuerte, porque lo que os decía antes, ¿no? La cantidad de correctores, de traductores, de agentes, de gente que trabaja en este mundo es muy importante, y no van a levantar el chiringuito e irse de un día para otro. Pero, de nuevo, nada es para siempre, y las cosas hay que cuidarlas, ¿no? Sobre todo, me parece que el ver el castellano como un patrimonio de Cataluña es algo importante porque el castellano es una industria muy importante de Cataluña. Y eso no siempre ocurre, no siempre es el caso, y ese tema sí que creo que es relevante, al menos, ¿no? Yo no lo veo en peligro en absoluto, la verdad, en absoluto. Aquí en Barcelona está la sede de Penguin Random House, que es un grupo además instaladísimo en toda Iberoamérica, pero las decisiones, no todas, las decisiones se toman aquí. Aquí está la sede de Planeta también, que es el segundo grupo, como sabéis.
Y aquí está Anagrama, que no tiene ese tamaño, pero creo que tiene una, como decías antes, una singularidad y una influencia entre los lectores también latinoamericanos todavía, y espero que durante mucho tiempo, muy potente. Yo no lo veo y después, por no hablar del montón de proyectos editoriales con menos años pero con muchísima potencia que se han desarrollado en Barcelona. También me parece importante decir que hay una descentralización en los últimos años que no tiene que ver con Barcelona y Madrid solamente, y que hay proyectos editoriales duraderos, interesantes, singulares en Zaragoza, en el norte, en Logroño, sí, en el norte, en Andalucía también, en fin. Y eso es importante porque es posible ahora también, porque la tecnología lo permite, porque las comunicaciones lo permiten y porque todo en ese sentido es más fácil. Dicho esto, creo que México recupera de alguna forma, y creo que durante los últimos años recupera un papel que ya tuvo. Bueno, no sé, yo cuando estudiaba leía Losada de Argentina, pero leía también Fondo de Cultura y leía los libros de Monte Ávila. Es decir, en muchos de los textos que yo utilizaba había pocas ediciones españolas, como sabemos. Entonces, creo que sí que en México hay una potencia interesante, no solamente del tejido editorial y de la industria, sino, por supuesto, del tejido literario, de autores. Lo mismo que en Argentina, a pesar de, claro, ahí están más tocados con la crisis o las crisis constantes, pero también en Colombia, también en Chile, también en Perú. Es decir, es más difícil que estos lugares por sí mismos se conviertan en centros editoriales como lo es Barcelona, pero no sería raro que sucediese eso en México o en Buenos Aires. Ahora bien, yo creo que hay un triángulo natural que significa el Cono Sur, México y Barcelona, Madrid, o este eje que creo que se hablan perfectamente, ¿no? Ahora quisiera entrar ya en otra cuestión que no tiene que tener conocida como con vuestro oficio. Los dos os habéis formado en el siglo XX. Vuestros referentes editoriales, me parece, que de alguna manera están muy anclados en ese siglo. Sois los dos editores con mucho gusto, con una experiencia además muy particularizada, y quería preguntaros qué es ser editor hoy en día, en el sentido, teniendo en cuenta unas cuantas cosas. Yo recuerdo que cuando conocí a Jorge Herralde hace ya 20 años, siempre decía Jorge que la función del editor era la capacidad de imponer su criterio por encima de todo y ser capaz de descubrir al público unos determinados libros, unos determinados autores, a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades que pudieran encontrar de tipo comercial, de tipo periodístico, etcétera, etcétera. ¿Creéis que eso, evidentemente, han cambiado muchísimas cosas? ¿A vosotros os ha tocado vivir una transformación tecnológica que no tuvieron que vivir ni siquiera vuestros antecesores? Vuestros antecesores vivieron otros problemas, sobre todo políticos, pero no tecnológicos. Es decir, la manera de difusión literaria era la misma que en 1850, más o menos.
cuando se inventó, digamos, la esfera pública, el periodismo, las editoriales, la crítica, etcétera. Ese era el mundo en el que se vivía. Con notable retraso en España, es verdad. A eso, a su puesta al día contribuyeron Herralde, Esther Tusquets, Beatriz de Moura, Carlos Barral, etcétera, etcétera. Pero a vosotros os ha tocado vivir una transformación tecnológica que solo ocurre muy pocas veces en la historia de la humanidad y, como dice Félix de Azúa, somos primitivos de nuestra era. ¿Cómo ha afectado eso a vuestro oficio, a vuestro trabajo y a vuestra visión de ese trabajo? Y si os está obligando a renunciar a muchas cosas en las que creíais. La vida es una larga renuncia, ¿no? No me acuerdo quién lo dijo, pero... hombre, me gusta pensar que a muchas cosas no, renuncias a algunas. Yo creo que el propio Jorge ha debido renunciar alguna vez a imponer su criterio y con según qué autores creo que incluso lo puedo demostrar. Yo creo que el editor lo que tiene que hacer, o al final lo que hace es contagiar un entusiasmo, ¿no? Primero tiene que entusiasmarse y luego tiene que contagiar ese entusiasmo. Ahora la tecnología te ayuda a entusiasmarte, sigue siendo una cosa más bien tradicional de leer un texto y que te entusiasme, pero sí te puede ayudar a ir a descartar, a buscar cosas de una manera más rápida, más sucinta. La tecnología también tiene el problema de que ha hecho que muchísima gente pueda escribir textos muy largos e imprimirlos. Con lo cual la producción, objetivamente la producción de textos en el planeta es tremenda, es inconmensurable. Pero bueno, al mismo tiempo que genera esa proliferación de textos, también te ayuda a ir a buscarlos de una manera más inteligente. Y desde luego te ayuda muchísimo a contagiar ese entusiasmo. O te da muchas herramientas que te permiten contagiar ese entusiasmo. Por ejemplo, antes la publicidad era de amplio espectro, como los antibióticos. Te tomabas un antibiótico o como la quimioterapia antes. Te destrozaba todas las células de tu cuerpo, algunas de las cuales eran nocivas. Ahora, gracias a la tecnología, tú puedes apelar, si publicas un libro sobre los últimos días del Imperio Romano, te resulta mucho más fácil ir a buscar a los lectores interesados en ese tipo de libros. Antes tenías que poner una página en La Vanguardia y esperar que alguna de esta gente leyera La Vanguardia y viera ese anuncio. Ahora puedes ir a buscarles por sus redes sociales, fundamentalmente por sus redes sociales, pero incluso a través de las librerías, etc. ¿Ha cambiado mucho la función del editor? La función del editor no creo. Lo que ha cambiado son las herramientas de las que dispones para hacer tu trabajo. La otra cosa que ha cambiado es la velocidad. O sea, ahora todo va muchísimo más rápido y es mucho más difícil madurar las cosas, poder aguantar un libro el tiempo suficiente como para que obtenga el punto justo de sazón. Pero bueno, eso sospecho que es un poco inevitable y que es el signo de los tiempos. ¿Qué es ser un editor ahora? Pues yo creo, como dice Miguel, que tampoco ha cambiado tanto en la esencia. Y sin embargo ha cambiado mucho en el día a día, en la velocidad con que se tienen que tomar las decisiones básicas, que son este libro sí y este no. A veces yo diría que está fuera del ámbito de lo humano, porque un libro es un texto que hay que leer y necesita unas horas de lectura y a veces todos sabemos que los que estamos aquí, que conocemos el mundo editorial, que se exigen respuestas en tiempos que no corresponden con la capacidad humana de leer, ¿no? Entonces, bueno, sí, en la velocidad, en la poca maduración a veces. Pero cuando hablabas del entusiasmo, que estoy de acuerdo contigo, si un editor no sirve para contagiar un entusiasmo que él ha sentido, poco
todo está mal desde el principio. Y yo me pregunto muchas veces hasta qué punto nos dura y se mantiene en nosotros mismos ese entusiasmo, porque realmente todo va tan rápido que los entusiasmos se suceden y acabas celebrando ese sentimiento de exaltación y de descubrimiento y de reconocimiento de que allí hay algo interesante y valioso, y te dura una semana y piensa que ese libro lo tienes que publicar el año que viene y todavía necesitas que eso se mantenga y crezca para que todo ello pase pues primero al equipo de la editorial y después a los libreros y a los lectores, ¿no? Y contra eso, que es constante, yo creo que tenemos que estar y tenemos que pelear, porque son trabajos de muchos años de un escritor solo, durante muchas páginas, durante muchos momentos, y que no puede agotarse todo eso ahí en esa semana que después se va diluyendo, ¿no? Yo creo que ese es un poco nuestro reto, cómo mantener en un mundo que nos exige o que nos da y nos ofrece inputs constantes que van sucediéndose sin parar, cómo mantener ese entusiasmo y cómo mantener la guardia alta, ¿no? para llevar las cosas a término. Por otro lado, yo soy una gran defensora de la tecnología y de todo lo que ha implicado en la revolución de nuestro sector. No tiene nada que ver. En muy pocos años, además, en una generación hemos visto cambios espectaculares y que hacen de nuestro trabajo quizás nos dejan centrarnos en lo que es realmente esencial y hacen que muchos trabajos laterales o que ahora son laterales y que antes eran centrales dejen de tener esa centralidad que no debían de tener. Yo creo que eso lo provoca la revolución tecnológica y está bien. Y como dices tú también, el hecho de poder saber un poquito mejor, al menos, cuáles son nuestros lectores o dónde están o por qué pueden convertirse en nuestros lectores, tener más datos, etcétera, está siempre bien. Y también la facilidad con la que ahora podemos interactuar con los lectores, con los colegas, con Latinoamérica. Por ejemplo, ahora, no sé, un ejemplo, pensábamos en un libro que vamos a lanzar en septiembre, Le Lambeau, de Philippe Lançon, que queremos publicar a finales de agosto en España, y el autor está invitado por el Instituto Francés en Buenos Aires el 14 de agosto. Entonces, en otros momentos no hubiésemos decidido que se publicase primero en Argentina, aprovechando esta visita del autor, porque hubiese sido como una cosa extraña que la prensa hubiese salido primero allá, hubiese tenido como poca naturaleza de lanzamiento, ¿no? Desde aquí. Y yo creo que hoy la tecnología, el hecho de que pueda haber una fácil traslación de la prensa de un país a otro, de que todo viaje de una manera más natural y más, inmediata, hace que todo pueda descentralizarse un poco, que parece que es una palabra que tengo hoy en la boca, pero sí, que todo sea menos, que esté menos decidido en un lugar y pueda hacerse de una forma más
casi democrática, ¿no? Y eso me gusta, a mí me gusta mucho, y me gusta que la tecnología permita eso y que haya muchas más posibilidades. Decías lo del desafío del editor, hay una cosa que me parece muy importante. Creo que el principal desafío del editor ahora mismo es conseguir que los libros sigan siendo parte de la conversación. Sí. Sobre todo cuando ahora la gente llega a su casa, yo llego a mi casa, y tienes a tu disposición todas las películas de la historia del cine, todas las series de la historia de la televisión, redes sociales para perder el tiempo con gente a la que no has visto en décadas. O sea, la capacidad de distracciones que tiene un ciudadano medio al llegar a su casa son casi infinitas. Y nosotros tenemos que ser capaces que frente a todas esas distracciones coja un libro y se lo lea. Y para eso es fundamental conseguir que los libros mantengan ese papel fundamental en la difusión de ideas y de historias, ¿no? Ahora estamos viviendo un fuerte repunte. Como Silvio ha hablado de un libro suyo, yo hablo de un libro mío. Del libro extraordinario de Svetlana Alexievich, la premio Nobel bielorrusa sobre Chernóbil, gracias a la serie de televisión, que yo no he visto, pero que todo el mundo dice que es extraordinaria, que está en buena parte basado en el libro de Alexievich. Pero yo no me resigno a que los libros acaben siendo la materia prima de series de televisión o de podcast o lo que sea. Creo que los libros tienen que tener un valor en sí mismos y que está en nuestra mano, que es nuestro reto, conseguir que eso siga siendo así. Que es maravilloso que luego, si un libro es extraordinario, pues se haga una película, se haga una serie, se haga lo que sea. Pero creo que si acabamos siendo solo materia prima para otros vehículos, pues habremos fracasado en buena parte. Ya, eso es un reto importante. No sé. Hay que aguantar. Sí, tenemos una ventaja que es más barato escribir un libro que hacer una serie de televisión. Es más barato, entonces, todavía. Y para difundir ideas, yo creo que como un buen ensayo todavía no hay manera humana de... O sea, una TED Talk no es comparable a un buen libro de ensayo a la hora de trasladar ideas complejas y argumentos complejos, ¿no? Pero fíjate que en esto, perdona, que es increíble cómo se van multiplicando a un nivel que a mí me llama muchísimo la atención, los talleres de lectura, los grupos de lectura. La verdad es que yo cada día tengo noticia de esto, por las bibliotecas que comentaba antes, por las librerías, y son, yo no sé de dónde sale tanta gente para tanto grupo de lectura, y eso existe y cada vez más. Hoy lo comentaba con un autor que que ha venido de Madrid a Barcelona a vivir y que tenía cierta pena por abandonar todos sus talleres en la Complutense y en distintos lugares, pero aquí en menos de un mes ha conseguido 3 o 4 lugares donde presentar un programa de taller de lectura impresionante. No sé, a mí eso todavía me fascina. Y es verdad que el libro ha perdido o está perdiendo, y ojalá lo remontemos, parte del protagonismo en la conversación pública, pero sin embargo sí que existen, y cada vez más todos estos lectores que se juntan pues para comentar un libro. Hablabas de democratización. La semana pasada estuvimos también hablando con Manchón y con Rafael Jorba de cómo la democratización total y absoluta de la opinión había transformado el periodismo y había transformado la manera de administrar la información y la propia calidad de esa información. Y hace unos años, yo creo que Ignacio Echevarría, en unos cuantos artículos, empezó a hablar de un concepto que creo que no había acuñado él, sino que venía de otro crítico americano, me parece recordar, si no me equivoco, que era el crítico DJ, ¿no? El crítico DJ, es decir, cómo el crítico había abdicado de sus capacidades de discriminar para dedicarse a hacer como un DJ, que es básicamente ir mezclando temas que va escuchando o que le van pidiendo las personas que están, digamos, entre el público. ¿Creéis que se podría hablar hoy en día también de un editor DJ, volviendo sobre la cuestión del criterio, es decir, un editor que está empezando a abdicar de sus capacidades por, digamos, imposibilidad
de seguir con su trabajo y que tiene que estar más atento a lo que pasa en YouTube, lo que pasa en las redes sociales, en las corrientes de moda, y que cada vez cuesta más imponer libros, ¿o no? ¿O creéis que vosotros os mantenéis firmes con vuestra voluntad de seguir defendiendo vuestro criterio? Bueno, yo creo que, a ver, hay muchos tipos de editor y siempre ha habido muchos tipos de editor. Como eran los clásicos, Cicerón tenía varios editores, no cobraba derechos de autor de ninguno, claro, y la diferencia era cuántas erratas metían los copistas, y él siempre iba con el que metía menos erratas en la traducción de sus textos, ¿no? En la transcripción de sus textos. Pues hoy hay algunos editores que editan con muchas erratas, ¿no? O sea, pero eso ha sido creo que ha sido una constante desde el momento en que se convierte en un sector de la economía. No es solo una parte de la cultura, es una parte de la economía, y si hay ánimo de lucro, pues habrá gente que busque cómo conseguir hacer dinero. Pero también hay muchos tipos de DJ, o sea, está el DJ que logra imponer su criterio, aunque la pista de baile esté vacía. Lo que pasa es que si la pista de baile está vacía, probablemente tenga que buscarse un bar distinto o un oficio distinto. Y luego está el DJ que acepta todas las peticiones y que va modulando su oferta musical a medida que ve, pues si pongo paso doble se llena la pista, si pongo música electrónica se vacía, pues pongo más paso doble, ¿no? Esa es una manera de editar también, intentar seguir lo que uno piensa que el público demanda. Es una manera de editar que a mí no me divierte o no me gusta particularmente, pero que de vez en cuando pues acabas cayendo en la tentación de, si un libro no está mal y parece que no sé, si te llega una novela negra escandinava que no está mal y parece que hay novela negra escandinava que se vende como churros, bueno, pues voy a publicarlo a ver qué tal, ¿no? Pero sí es cierto que hay editoriales que se dedican fundamentalmente a publicar eso, que son respetables, pero que sí que forman parte más de la industria editorial que de la industria cultural, ¿no? Yo creo que desde luego el caso de Anagrama es evidente, y los sellos que yo dirijo, me gusta pensar que también es no tan evidente, pero un poco evidente, que buscamos ofrecer otra cosa un poco más complicada, y quizá aquellos libros que los lectores todavía no saben que quieren leer. Negociando siempre con uno mismo y con el mercado, ¿no? Lo que tampoco puedes pretender es que tu criterio es el válido, y si el mercado no contesta es culpa del mercado, a menos que tengas una gran fortuna, ¿no? Einaudi siempre decía que la única manera de sacar una pequeña fortuna del mercado editorial era empezar con una gran fortuna. Si te puedes permitir que nadie compre los libros que publicas, pues oye, adelante. Pero para los que tenemos que operar en el mercado hay que hacer cierta negociación. A mí no me interesa personalmente, pero tampoco como Anagrama, como directora editorial de Anagrama, no me interesa para nada publicar libros que no tienen un sentido en el catálogo, pero que tampoco tienen un sentido en el mercado. Es decir, si no tienen lectores y si no somos capaces de encontrar esos lectores, y no digo a la primera novela o al primer libro, pero sí en una trayectoria, creo que no tiene mayor interés. No hay nada que me dé más tristeza y casi angustia que ver un libro al que no puedes promocionar, o que lo dejas ahí, o que se queda solo, o que no tiene ninguna repercusión, ningún feedback, incluso de los lectores especializados, los críticos o los libreros, etcétera. Y hay muchos casos así. Entonces yo esto creo que, por lo menos desde Anagrama, Herralde lo ha intentado evitar siempre, y yo pues sigo su camino. Otra cosa es empezar ya
conectando con el público lector. No, eso no sucede siempre. O sea, hay autores que necesitan una trayectoria y necesitan un trabajo de insistencia y de trabajo de promoción y de insistencia en lo que es su carrera. Por otro lado, en cuanto a la defensa de un criterio, la imposición de un criterio que comentabas, sí que es verdad que en Anagrama tenemos un poco este mantra, ¿no?, de crear desde la editorial más tendencia que no seguir una tendencia, pero yo muchas veces pienso que al fin y al cabo nosotros somos lectores, como todos. A mí, cuando la gente de marketing me dice, no, pero ¿quién es el lector de esto? Pues somos nosotros, ¿no? Somos nosotros. Entonces nosotros también estamos en las tendencias. Es que también nuestras lecturas van cambiando y de repente, a pesar de que pensemos que somos lectores, y lo somos en cierta medida, más sofisticados por experiencia pero no podemos abstraernos o no podemos liberarnos de una tendencia. Y si resulta que hay una novela escandinava que bueno, pues te interesa o te golpea de una forma peculiar, pues quizás te tienes que preguntar ¿por qué? Porque formas parte de ese momento como editora, pero también como lectora. Formas parte de ese momento y formas parte de los temas y de las preocupaciones y de las modas, etcétera. Y yo, la verdad es que no tengo la arrogancia de pensar que como lectora y como editora estoy por encima de lo que se está cocinando y de las redes que está generando la vida cultural y literaria de nuestra lengua o nuestras lenguas, ¿no? Yo creo que también formamos parte de eso. Creo que es el momento de si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta a Silvia o a Miguel. Bueno, tengo 2 o 3 preguntas. La primera, ¿existe un lector tipo de una editorial? Es decir, Anagrama tiene un perfil de lector, o dicho de otra forma, se sabe, y que sea de forma aproximada, qué porcentaje de compradores de libros de Anagrama o de debate saben que están comprando un libro de Anagrama o de debate. No es el caso de Anagrama. En los estudios que hemos hecho nosotros, el reconocimiento de sello es escaso entre los lectores. Creo que en nuestro grupo el sello con mayor reconocimiento es Alfaguara, y no sé si llega al 30%, una cosa así. Esto es gente a la que le preguntas por una editorial en blanco y te dicen la que sea. Te suelen decir Alfaguara o Planeta, son las dos que mencionan con más frecuencia. Ahora bien, el que el lector no tenga tan presente el sello no significa que el sello no importe, porque a quien sí importa es a lo que yo a veces llamo el primer círculo, ¿no?, que son los libreros, bueno, los distribuidores si los tienes, los libreros, los periodistas y los prescriptores o los lectores más asiduos que pueden jugar esa labor de prescripción. Para ese primer círculo, que un libro salga en Anagrama no es lo mismo a que salga en Maeva o que salga en Paidós, no es lo mismo a que salga en Crítica. Y eso determina, o me gusta pensar que determina en parte la recepción de ese libro. Y ese efecto luego se puede multiplicar o se puede quedar ahí. Pero el hecho de que el lector medio no reconozca el sello no significa que el sello no tenga una importancia. Yo creo que, bueno, en el caso de Anagrama sí que no tenemos muchos estudios, pero la observación y la experiencia, yo creo que sí que tiene lectores que reconocen el sello en todas partes.
Pero no sé si realmente hay un perfil muy claro de ese tipo de lector. Mi generación sí que fue una generación educada en buena medida por los libros de anagrama. No solo, pero muchos libros de anagrama, o cuando nos queríamos poner modernos íbamos a las colecciones de anagrama, ¿no? Y yo puedo reconocer a muchos de mi generación en ese reconocimiento con o en esa comunión con el sello, ¿no? Pero también es verdad que a través de las redes y de las librerías, etcétera, hay muchísima gente más joven y de generaciones más jóvenes que sí que reconocen también la editorial y sí que tiene como un capital simbólico que creo que tiene mucho que ver también con un rumbo muy compacto, muy directo, muy personal también, de Jorge Herralde, en todo lo que significa la editorial, es decir, desde la selección hasta el diseño, hasta la comunicación. Hay algo que lo unifica todo y que le ha dado pues una señal, una identidad muy clara. Es que eso lo quería preguntar, porque yo supongo que, claro, como todas las portadas de Anagrama son del mismo estilo, las grises, las amarillas, luego los compactos son fácilmente identificables, supongo que esto permite que un público más amplio identifique un título con un libro de anagrama, lo cual no sucede en debate, ¿no? En debate es más difícil identificar a simple vista si un libro pertenece. Sí, son dos escuelas de diseño distintas. Una es la Continental, que es la que la colección pesa más que el título individual, que es el caso de Anagrama o Tusquets, desde luego todas las editoriales francesas o las alemanes. Y luego la tradición más angloamericana, en la que cada libro es un mundo que te permite hacer la portada que tú consideres idónea para ese libro, independientemente del peso del sello. Y ahí, evidentemente, el sello o la colección pesa muchísimo menos. También, respecto a la primera parte de tu pregunta anterior, a partir de que publicas, 70 títulos al año, es imposible, es muy difícil que un lector le interesen los 70 libros, ¿no? Es complicado. En debate publicamos 40 y alguna vez que me han hecho una pregunta parecida, yo siempre digo que al menos hay una persona a la que le interesan los 40, que soy yo. No sé si hay muchos más, pero por lo menos hay alguien cuya alineación de intereses se ve reflejada en eso. A lo mejor hay alguna otra persona con que les interesen uno o dos de los 40 que hacemos, ya me va bien. O sea, ¿no? Y otra pregunta. Entiendo que la gente seguirá, como tú has dicho, a pesar de poder acceder en casa a todo tipo de series, películas, artículos, etcétera, leyendo libros, porque la experiencia es distinta. La pregunta, ¿esto va a ser siempre así? ¿Hasta cuándo? ¿O en un volumen suficiente como para soportar toda la industria editorial actual? Y sobre todo, quería preguntar hasta qué punto la irrupción definitiva, si es que alguna vez sucede del libro digital, puede cambiar toda la constelación editorial en este país. Yo creo que el libro digital ya ha irrumpido de manera definitiva. Lo que pasa es que lo que no ha hecho ha sido acabar con el papel. Y me parece que si no ha acabado ya con el papel, me parece difícil que acabe con él nunca. Nunca es una palabra muy fuerte, pero bueno, vamos a decirte en el próximo siglo. El libro digital tiene innumerables ventajas, pero la experiencia de lectura, como ha demostrado el mercado en todos los países, no es comparable. Los lectores siguen prefiriendo leer en papel. En Estados Unidos, que es donde hay un mayor porcentaje de penetración del ebook, está en el 30%. El Reino Unido está por ahí. En Alemania, que es el país que tiene más en Europa, yo creo que está como en el 9%, en el 10%. En nuestro caso está en torno al 5%. Si en la sociedad en la que vivimos, todos llenos de gadgets, con 1000 dispositivos, pantallas por todas partes y tal, lo más que ha llegado el ebook es el 30% y ahora el porcentaje empieza a reducirse.
creo que esa batalla, no ganada porque no hay bandos, porque afortunadamente también vendemos los libros digitales, o sea que... pero creo que no se va a mover mucho de una manera muy drástica en el futuro. En cuanto a la primera parte de cuánto tiempo más la gente va a leer libros, yo, con que sean 30 años más y ya me pueda jubilar, estaré satisfecho. ¿Alguna pregunta más? Sí. La pregunta tal vez sea un poco escabrosa. Quería preguntarle sobre los premios literarios. Está el prestigiosísimo premio Herral de novela y el Tusquets de novela. A la hora de decidir el ganador de un premio literario, ¿ustedes resguardan que la proyección de la editorial se mantenga? Es decir, un libro que sea un libro anagrama, un libro Tusquets. ¿Ustedes dejan libertad plena al jurado para que decida lo que le pueda parecer el mejor texto literario, sin conjugar o pensar en las variables de posibles ventas de esa obra literaria que compite entre tantos manuscritos? Bueno, España es un poco una anomalía, porque normalmente los premios en el resto de los países suelen darse a libros ya publicados, ¿no? España es uno de los pocos países que tiene un sistema de premios a libros no publicados. En mi experiencia con premios, que no es demasiado amplia, el jurado tiene potestad, pero la idea es que, el jurado es consciente de los parámetros en los que se mueve el premio. Es decir, tiene que haber consideraciones, pero como decía Silvia antes, aplicado a cualquier libro. No se trata solo de que el libro sea bueno, sino de que el libro tenga lectores. Un libro extraordinario que no tiene ningún lector, pues no tiene mucho sentido ni darle un premio ni publicarlo, probablemente. Así que la decisión del premio realmente es una versión más grande, con más repercusión de la decisión de publicación de cualquier título, y es una decisión más colegiada porque efectivamente suele haber un jurado de gente capaz y gente normalmente de trayectorias de contrastado prestigio, que te ayudan a tomar esa decisión y que ellos ponen su propio prestigio en juego en esa decisión. Con lo cual tampoco van a apostar por un título infecto porque tú se lo recomiendes. Es decir, siempre hay una tensión creativa entre los distintos defensores de los distintos libros, y la decisión suele ser por un libro que suele merecer el premio. ¿Sí? Nosotros en Anagrama tenemos ahora mismo 3 premios en marcha: el Herralde, el Anagrama de ensayo y el Premio de Novela Llibres Anagrama. Y hemos lanzado este año precisamente el Premio de Crónica, que fallaremos en Guadalajara, en la FIL, en noviembre que viene. Y la experiencia con ello pues es de una discusión fructífera, en algunos casos, a veces una decisión unánime y feliz a la primera, y en otros pues una discusión literaria buena y argumentada. Y evidentemente todos los miembros del jurado tienen plena potestad para defender el libro que creen que merece el premio. Por distintos factores, como decía Miguel, por supuesto de calidad literaria, pero también de oportunidad editorial y de relación con el catálogo. ¿Una pregunta más? Sí. Sí, ya está. Hola. Bueno, yo quería hablar de los colaboradores, que no se ha hablado aquí y que me parece una parte muy, muy importante, ¿no? Es decir, un libro puede ser buenísimo, pero si no está bien traducido, bien corregido, no va a llegar al lector. Entonces, con esto de las prisas que hablaba Silvia, y que es totalmente cierto, ahora esta locura que hay que publicar el libro antes de que de que haya algún evento, una película, una serie, un no sé qué, a veces se exige a los colaboradores cosas totalmente inhumanas, como tú decías, o sea, es imposible. Y entonces, claro, puede sufrir mucho la tarea de preparar el libro y de hacer que llegue en buenas condiciones al lector, ¿no? Y entonces,
esto yo supongo que es un problema muy difícil de resolver porque, claro, las editoriales tienen sus metas y tienen que cumplir con objetivos y tal, y se necesitan tiempo para hacer las cosas bien. Y entonces, no sé cómo se va a resolver esto. La tecnología, en este sentido, ha hecho que todo sea tan rápido que a veces resulte muy difícil hacer las cosas como se tienen que hacerlas bien, ¿no? Nos exigimos unos tiempos que no están de acuerdo con lo que requiere hacer un trabajo, ¿no? Y bueno, entonces quería hablar un poco porque yo era una lectora de Anagrama, claro, yo soy de la generación, soy mayor que Silvia, o sea, entonces para mí Anagrama no era solo un buen autor, sino que era una buena traducción. Anagrama, Tusquets, había algunas editoriales a las que ibas sin conocer al autor, porque tú sabías que iba a ser un buen libro, iba a ser una novela buena por el autor y por el traductor y por el corrector, por todos los que colaboraban en esto, ¿no? Y bueno. Mira, recuerdo hace muchísimos años, aún estaba en Círculo, en un momento en el que hubo, por un tema administrativo, que regularizar los cobros de los colaboradores, desde la persona que hacía el informe de lectura, de los lectores, etcétera. Y me llamó muchísimo la atención, me metí un poco en el asunto con los departamentos de contabilidad y finanzas, etcétera, y me llamó muchísimo la atención que los lectores editoriales, que son es un trabajo que es el corazón del asunto, el inicio del asunto, no estaban regularizados en el listado de los trabajos editoriales que listaba el propio gremio. Entonces no había una categoría para el lector editorial. Es decir, quiero decir con esto que es una parte que me parece que tiene todavía muchísimo que reivindicarse al respecto de todos los trabajos editoriales, que son muchos, y que son muchos externalizados, porque realmente en una editorial puede ser uno con su ordenador, pero necesita traductores, necesita lectores, necesita ilustradores, etcétera. Y no hay, y creo que sigue sin haber, o sea, es verdad que los traductores se han unido en los últimos años más de forma más gremial, etcétera, pero todavía no hay un tejido realmente compacto de todos los colaboradores editoriales y de los distintos trabajos. Yo quizás porque empecé por esos trabajos, la verdad es que me interesa personalmente y muchísimo cuidar esta parte del trabajo, que también tiene mucho que ver con la parte artesanal del trabajo editorial. Y creo que si dejamos esto de lado o lo sacrificamos en aras de una rentabilidad a veces mínima, estamos muy perdidos. Sí. Sí, yo lo que haría sería darte la razón. O sea, hay una tensión ahí evidente entre las prisas que obviamente criterios comerciales determinan y los tiempos que la calidad del producto final requiere. Y no hay una solución. Y las tarifas. Eso. Desde hace años y años. O sea, ese es el problema. Sí, sí. Cierto. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a Silvia y a Miguel por esta estupenda conversación. Gracias a todos ustedes por su asistencia, a los que nos ven a través de la página web, y les animo a todos a venir a la próxima sesión el próximo miércoles para hablar de Barcelona y la literatura con Enrique Vilamatas y Rodrigo Fresán. Muchas gracias. Ya lo sabemos todo.